En el episodio anterior, el Loreto conoció a una familia de americanos y a Fabián Zuppinger, quienes están viajando por el mundo. Visitamos la misión San Javier, donde tuve la fortuna de conocer a Jorge en persona y de visitar el árbol de olivo de más de 300 años. Recorrí una de las brechas utilizadas en las carreras de baja, donde tuve varios incidentes. Continuamos con el desenlace. Agarré esa curva, hay mucha arena, se me patinó, no la pude recuperar. No manches. Ok, como son escasos los carros que pasan por aquí, y ya no traigo agua. Creo que ya estoy cerca de la salida de todos modos. Voy a quitar las maletas y intentar levantarla. Vamos a ver cómo va. Joven, ya salimos de la arena, nos encontramos con un charco, pero con la práctica del lunes, con la práctica que tuvimos en el camino a la Laguna Hansen, vamos a hacer lo mismo. Ya la caminé y creo que este segundo track de aquí de la llanta es el más viable para mí. Todos los otros de las orillas están hablando mi hermano justo cuando estoy cruzando este charco. ¡Oh! Bro, ven, ayúdame. Ya casi. Ya casi, vamos. En el video no se alcanza a apreciar lo resbaloso que está el lodo, y en el cual los pies se me resbalan y la llanta trasera se patina. Temía que se quedara atascada.
Javier. ¿De San Javier? ¿Viven ahorita? Sí. Pero anda recorriendo todas partes, pues. Sí, voy a recorrer México. Me imagino que así. ¿Quién me va a cargar tanto tiliche, verdad? No, por todo. Debe andar por todos lados, anda por todos lados. Sí, empiezo. Aquí seguido me llegan así mis preguntas. Uno venía de Alaska, iba a ir hasta la Patagonia. Hasta la Patagonia, wow. ¿No se acuerda del nombre de él? No recuerdo. Y me dijo el nombre y le dije para seguirte porque para seguirlo pues. Ajá. Aquí venía acompañado con otros, pero esos nada más iban a recorrer aquí la de México, pues. Pero él se iba a seguir. Como que se juntaban y se seguían y venían 4 motos. Pues mire, yo también. Ah, sí. Ahí me sigue. ¿Eres de mexicano tú? Soy mexicano, soy de Jalisco. ¿Qué somos? Yo soy nacido aquí, pero mi papá, media familia son de allá de Jalisco también. ¿Oh, sí? Sí. Fíjese, qué chiquitos el mundo. Y pues yo tengo mucha experiencia allá, como mis papás eran de allá. Ajá. Que en el Chantre, el Tecomate. Ah, para ese lado. Sí, Ah, pues para ese lado soy yo también. sí. Pero soy de esa zona también. Le puse una buena revolcada en la tierra. Ahí al salir de la brecha. Sí. Poco antes hay mucha arena suelta en la carretera, en la calle, en el camino. Sí. Me caí. Redondito. Puse un buen trancazo. Ahí sí me sigue. Ahí va a ver el trancazo que me puse porque lo venía filmando. Ah, sí. Sí, me va dejando todo. Sí. Mucha porra ahí. Dale, gracias. Buenas noches. Gracias. Llegamos a donde vamos a acampar, pero no más que lugar. Tenemos palapa, tenemos enchufes. Ahí al fondo no se ve, pero hay una alberca, baños con agua caliente y hasta la moto la puedo dejar abajo de la palapa. Y hay wifi. Ahora sí, a curarnos las heridas y a descansar. Escuché mi despertador. Hermoso. ¿Qué es lo que queda? Después del camino recorrido, el trajín y la aventura, pues el descanso merecido. Soltar experiencias, maletas, pertenencias y de regalo, abrir los ojos a un nuevo día. Con unos despertares otorgados por la divinidad, la Pachamama. Es una paz que se respira solo, en el silencio, disfrutando de ella. Hace que uno recargue las pilas al 100 para continuar. Estamos saliendo con destino a La Paz. Estimamos llegar en 2 horas y media. Muy a tiempo para llegar a comer y abordar el ferry. En el recuento de los daños de ayer, se me averió el throttle lock, este de aquí, se quebró la direccional, se me rompió la chamarra, me hice un nuevo raspón, un nuevo golpe. Afortunadamente pudimos salir bien de esa situación y llegar a tiempo para descansar, recargar baterías, tanto del equipo como mías, y seguirle para llegar a La Paz y continuar el viaje. Sí. De acuerdo. Igual que un carro deportivo con chingadera, ¿no? Esta moto. Casi igual, sí. Corre mucho, ¿no? La verdad que sí. ¿Dónde viene? Hoy salí de... ya se me olvidó. Pero vengo desde California. Órale. Si nada me apaga, nomás le queda una por me apaga ni modo. 1, 2, 3. Ok. Gracias, amigo, por el buen viaje. Ande, igualmente, gracias.
Listo, señores, llegamos a La Paz. Bienvenidos. He aquí el Malecón de La Paz. El Malecón de La Paz, México, fue construido a finales de la década de 1920 y solo durante las últimas 2 décadas este lugar se ha convertido en una popular atracción turística. Los lugareños se refieren a él como el Malecón. Las estructuras que forman el malecón fueron creadas inicialmente por los colonos españoles que llegaron a Baja California durante la época colonial con el único propósito de proteger la costa del embate de las olas. Recording. Para dirigirme al ferry, continúo por esta carretera costeando esta hermosa playa que me llevará directo al puerto Pichilingue. Les mostraré a detalle los pasos que hay que seguir para poder ingresar al ferry. El primer punto es aduana. Justo al ingresar están los carriles de entrada. Me toca esperar a que me dé la señal verde que dice Enter. Al entrar, le sonrío a la cámara para la foto. Al darme la luz verde y levantarse la barrera, paso al punto de inspección. Como ya traigo mi permiso de importación temporal que tramité por internet, se lo presento al oficial de aduana, con el cual verifica mi vehículo. También presento el pasaporte. Siguiente paso, la báscula, la cual está justo enfrente. Como pueden ver, hay más motociclistas. Espero tener la oportunidad de platicar con ellos. Aquí te piden tu boleto. Yo ya lo traigo ya que lo compré por internet con un mes de anticipación. Miden y pesan mi vehículo. Para pesar el vehículo, se paga una cuota adicional por el uso de la báscula. Te entregan tu comprobante de peso y medida con el cual se pasa a la oficina de venta de boletos. Qué bueno cambiarme, ¿verdad? ¿De dónde cruzaste tú? ¿De dónde vienes tú? California. ¿Sí? La madre. Vamos a pasear para el centro del país. Sí. ¿Cómo están las motos que están ahí? Venimos de San Miguel de Allende, Guanajuato. Subimos a Tijuana. Hicimos los vacas y ya de regreso. Muy buena, muy bonito. Bonito Baja, muy bonito. Yo primera vez aquí en Baja. No, yo sí vuelvo. Pero necesito una moto más grande. Yo traigo una 650 de la BM. Esta es 700. No, pero esta está hecha para esto, la mía rutera de ruta corta. Sueña con ser grande. Y ahí viene Don Metín. ¿Cómo ves? Está muy bonita todo. Así es, amigo, buen ojo. Es muy buena cámara, aunque no me patrocine. En esta oficina presento mis comprobantes y me entregarán el boleto para abordar y las llaves del camarote. Ya con los boletos, continúo por este corredor hacia el ferry. Antes de llegar, revisa nuevamente que traiga todos los boletos en orden y me notifica que él me indicará a qué hora puedo subir. Ya adentro, el encargado me indica dónde estacionar mi moto. Para todas las personas motociclistas, es muy importante que recuerdes que es responsabilidad del piloto traer con qué amarrar la moto, ya que en el ferry no te facilitarán con qué sujetarla. Te recomiendo que en la mañana del día que tomarás el ferry, organices tu equipaje para que todo lo que necesites mientras estés en el ferry lo lleves en una sola maleta, ya que no te permiten bajar todo el equipaje ni tú vas a querer bajarlo todo. Y nadie tiene permitido bajar a cubierta hasta que se llegue a puerto. Ya me entregaron la cabina. Estuvo entretenido el amarrar la moto. Primero que nos asignaban el lugar, después amarrar la moto. Después te traes lo esencial. Me dicen que no nada se pierde, pero mis esenciales están distribuidos en todas las bolsas. Entonces escogí las bolsas que creo que tengo más esenciales. Y me las traje. Ya me asignaron mi cabina. Bueno, yo la tenía asignada, ya me la entregaron. Me dijeron dónde está la comida, que es lo más importante, de 5:30 a 7. Entonces aquí era tiempo. Tiene 4 camas, pero yo no ocupo las dos. Entonces arriba,
tiene su bañito. Ahorita toca baño y acomodarnos para ir a comer. Chao. Bueno, vamos a hacernos la curación. Algo que inventaron para maldecir en muchos idiomas. Y listo para que sigue. Antes de ir a cenar decido subir a cubierta y aunque aún no partimos, es muy atractivo y se puede disfrutar del panorama desde este punto de vista. Después de cenar, voy nuevamente a cubierta para ver cómo nos alejamos del puerto. A pesar de lo cómodo del camarote, no pude dormir bien ya que estaba bajando videos, los cuales se tardaron casi toda la noche y tenía que estar despertando para estar cambiando las tarjetas de memoria. Más, aún así, había que salir una vez más a cubierta para ver el amanecer desde el ferry en alta mar. Y ver cómo nos acercábamos a tierra. Para la ruta de hoy, me puse de acuerdo con mi sobrino para reunirnos en Compostela, Nayarit al mediodía, lo cual calculé mal. El ferry toma 13 horas en llegar, no 12, ya que en el horario de Mazatlán es 1 hora más tarde que el de La Paz, Baja California Sur, y el tiempo que se toma para desembarcar no es muy rápido. Vengo pensando lo tarde que es, para variar, pero ya, vamos en camino, estaremos llegando a Compostela un poquito antes de las 2:30, 2 horas más tarde de lo planeado. Este traje de primera capa que traigo, wow, la verdad que fantástico. Estamos 80 grados Fahrenheit. Hey, si estoy parado sí siento calor, y sudo y todo, pero con poquito aire que entre, esa tela se enfría, sientes frío. Está magníficas, están totalmente recomendables. Aquí les dejo la marca. Pronto llegaremos a alguna caseta donde nos requieran que les entreguemos el permiso oficial de moneda nacional. Compañeros me los encontré en la gasolinera, van a Guadalajara y también vienen de Baja California. Veníamos en el mismo ferry, pero interesante cómo de igual manera las motos te dan un tema de conversación. Algo chistoso es que ayer estaba yo platicando con un señor, lo vi con traje de moto. Dije, ¿otra vez moto? Mira, yo también, y bla bla bla, platicamos que haciendo esta ruta me recomendó él trae una moto de carretera. Y me vio un raspón que traigo en el brazo. Le platiqué pues que me había caído. Eso fue ayer. Hoy cuando estábamos esperando ya para que nos dejaran pasar a los docks donde estaban las motos, ya para llegar al puerto, él estaba platicando con otros chavos y ellos estaban platicando, ¿no? que habían corrido baja, que lo único que se había pensado eran ponchaduras. Y estaban a un lado de mí, por eso me estaba escuchando. Y ese señor no me reconoció o no me había visto. Me dice, no, pues les fue bien. Dice, ayer estuve platicando con un muchacho que no, pues se cayó y trae un raspón grande en el brazo y no sé qué. Y dice, por aquí debe de andar. Y yo estaba ahí a un lado, nomás lo saludé con la mano. Y le dice uno, mira, tengo a mi amigo el indiscreto.
ya pues, empezaron a platicar lo que había pasado y todo, pero estuvo simpática la situación. Considerando que en el ferry solo me dieron un café y una pieza de pan, y Oscar no había comido nada en lo que iba del día, la siguiente parada es para ir a comer. Al llegar, como no había suficiente espacio, Oscar decidió mover la motoreta para hacer espacio y poder estacionarse. ¿Putas cámara esta de acá también, ah? Que se cae esa madre y parece que se volteó un bocho. Y finalmente cruzamos al estado de Jalisco, llegando así a nuestro destino del día de hoy, Puerto Vallarta. Bajamos nuestro equipaje para dejarlo en el Airbnb y salimos a comprar algunas cosas que le hacían falta a Oscar. No, está más ancho el tuyo. What? Ancho el tuyo. Oh, sí. Y de hecho, ese te puede abrir rápido y cambias de pie fácil. Y los pies también salidos. Ah, es que le puse unos más grandes para poderme parar a gusto. He de aclarar que estábamos hablando de los asientos de las motos. Continue on Calle Prisciliano Sanchez for 1.5 kilometers. Oye, está súper cómoda esta madre, ¿eh? Vamos a ir más como... Dame tus impresiones. Es otro pedo esa cosa. Es así como que no un caballito, pero que te va a responder cuando tú le digas, no como los caballos que me van solos. ¡Capitán América! Vas bien como en un sillón, como cuando te pones a ver la tele así en tu casa, a gusto. Y como que de repente te quisiera la vuelta y ya nomás la aceleras y te vas. Está muy padre. Chido. Andamos en las últimas de energía, así que salimos a recargar. Vamos a ver qué tacos light, encontramos. por favor. Sí. Ajá, sobre todo. Unos tacos y un queso gratinado. ¿Sabes qué? Me imagino que los tacos no van a ser suficientes esta vez, traemos hambre. ¿Sí? ¿No comiste todo el día o qué? No, No. nomás cuando desayunamos. No, nomás diciendo que me va a dar un choque hipovolémico o algo por el estilo. Me está bajando el azúcar. ¿A qué hora desayunamos? ¿En Compostela? ¿No lo sé? En Compostela desayunamos, ¿verdad? Y pues fue... Yo pedí el escabeche de Merlin y Yo pescado. Como a las 2. Llegaste como a la 1:30. No hay mal de te me andaba cayendo la moto. También sin comer los costos de batería ni solar, no chingues. bueno, hay que darle más. Y las vamos a dejar durmiendo. Toca descansar ya que la ruta que nos espera será una de las que tendrá más retos en nuestro recorrido por México. En esta ruta
haremos una sección de la ruta del Vallartazo, muy famosa por estos rumbos. La ruta será casi en su totalidad terracería, la cual veremos en el siguiente episodio.